Hola, ¿cómo están? Les saluda la Mujer de Piedra. Y hoy estamos aquí en Arlington, en Radio Metroplex, con una mujer sotototota. La miré y dije, ¿cómo estás guapa? Muchas gracias. Aparte de ser una mujer muy guapa, es muy inteligente. Les voy a presentar, en este momento tenemos a Brenda Brankovich. Muchas gracias, es Drakovich. Drakovich. ¿De dónde es tú? Checa, República Checa. República Checa. Sí, Checoslovaca. Checoslovaquia. Soy Hermosísimos mexicana apellidos. checoslovaca. ¿Dónde naciste, Brenda? Yo nací en México. Nací en México y después tengo la ciudadanía de Estados Unidos. No tengo la ciudadanía checa, pero mi papá, sus ancestros son checoslovacos. ¡Ay, qué padre! De ahí el apellido, así que hay que llevar ese apellido con mucho honor. Con mucho honor y me encanta que es único y diferente. Ajá, no he encontrado a nadie que tenga ese apellido. Yo tampoco. Pero, bueno, la historia habla. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Por supuesto. Y sé que nos vamos a divertir muchísimo porque hay muchas cosas que vamos a platicar. Y la primera es, hablando de mis ancestros y apellido, es que yo me fui a encontrar en Ellis Island, es un lugar en Nueva York, donde inicia todo el sistema de inmigración. Por ahí en los años 1500 es cuando las personas venían de Europa. Hablamos principalmente de alemanes e irlandeses. Entonces, el sistema de inmigración era un poco abierto para las personas que eran de primera clase. No tenías que pagar ni tenías que pasarte los 40 días, que era un reglamento para la segunda y la tercera clase que se instalaban en Ellis Island. Cuando llegabas ahí, tú tenías que pasar por una cuarentena de 41 días, tenías que pagar 25 centavos de dólar, que era muchísimo dinero, pero el proceso de inmigración en ese tiempo era mucho más rápido que lo que tenemos ahora. Así que yo me fui a Nueva York para investigar, a ver dónde están mis antepasados. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me gustaría dar un sí. poquito acerca de introducción, acerca de lo que has hecho y de lo que estás haciendo ahorita, Brenda. Ah, claro que Pues sí. me gustaría platicarles a compañeros que Brenda es una licenciada en psicología organizacional con especialidad en desarrollo humano. Así es. También tiene una associate en nutrición certificada en Texas. De ahí trabaja, que es de lo que vamos a platicar hoy principalmente, es una intérprete calificada para las personas de inmigración USCIS, US Citizen and Immigration Services, en Dallas, Así es. Houston y San Antonio. Right, that's right. Brenda, eres un estuche de monerías. Yo me voy a donde me llamen. ¿Qué ¿A dices? dónde me Brenda, necesitan? Brenda, ¿dónde? Brenda, por favor, vengan, por favor. Brenda, se le solicita. Ajá. Afortunadamente tengo la posibilidad de poder, es un trabajo, pero más que nada es una labor de ayuda para la comunidad latina. Porque hoy en día tú sabes que estamos siendo perseguidos. Bastante. Y estamos viviendo una cuestión de inmigración y de legalidad, cambios de estatus que se tienen que poner avance en todo eso. Y muchas personas no se presentan a sus entrevistas porque sufren la barrera del idioma. Entonces, cuando no te puedes comunicar, sientes miedo después de la atención y ya no te presentas. Entonces, muchas personas no se presentan a sus citas, no saben que tienen que tener un intérprete. No tienen la información correcta. Exacto. Por eso estaba muy interesada, estábamos muy interesados aquí para que vinieras y nos dieras más información acerca de inmigración. Se quedan, muchachos, porque al final ella va a hablar incluso todavía más acerca de las cosas que han pasado en inmigración. Así es. Ella se la pasa bastante tiempo. Empecemos con, ¿dónde inicia la inmigración, Brenda? Bueno, la inmigración empieza en 1500, en los años 1500, y todo empieza en Nueva York. ¿Qué pasa? Que las personas que vienen de Irlanda y Alemania primero se instalan en Nuevo México y en Texas. Hablamos de personas que tenían un poco más de pudencia económica. Después de esto empieza a haber separación de clases. Cuando ya las personas quieren venir, por ahí de 1620, quieren venir y ellos tienen que ingresar por mar a Nueva York. Donde tenemos la Estatua de la Libertad en Pearl Harbor, tenemos esta isla, es una isla preciosa, grandísima, que ahora es un gran museo con edificios preciosos. Tú entras y puedes ver todo lo que sucedió ahí. Está todo el museo, las fechas con líneas de tiempo. Es muy, muy interesante. Yo creo que para todos los que somos inmigrantes en este país, necesitamos saber de dónde venimos. No nada más latinos, porque muchos latinos, por ejemplo, en el caso mío, mi mamá es mexicana, mi papá es descendencia checa.
Yo quería saber de dónde viene. Tu papá de exacto. Checa y de tu familia mamá de México. Así pero es. los ancestros también. ¿De Exacto. dónde? Entonces, yo investigando lo que es el sistema de inmigración, cuándo empieza y las diferencias entre ese tiempo y el tiempo de hoy son muchísimas. Entonces, hablamos de que por ahí en 1620 el gobierno ya decide que hay que poner un orden para la inmigración que está saliéndose de control. Ok, entonces, fue cuando empezó, más que nada en 1620, cuando empezó exacto. un poquito más organizado sí, lo que viene siendo ya de inmigración. Hablando, exacto, ya estamos hablando que se decretó que tenía que haber un orden para el momento de que ellos ingresaran, no vinieran con enfermedades. Más que nada había una enfermedad que era la tricomona y esa enfermedad mataba personas, era altamente contagiosa. Había muchas enfermedades mentales. Estamos hablando. Sí. ¿Qué tipo de enfermedades mentales? Bastante, sí, pero psicosis, personas violentas que podían atacar a otras. Todas esas cosas se sucedieron. Entonces el gobierno decidió que cuando llegaras a los Estados Unidos tuvieras que estar en esa isla en una cuarentena de 41 días. En esos 41 días donde se te daba tratamiento si tenías un problema mental o si tenías algún tipo de enfermedad que pudiera curarse con antibióticos. Pero si tenías un tricoma, tenías que regresar a tu país. Hubo un momento en 1730 donde Ellis Island fue llamada la Isla de las Lágrimas, porque en ese tiempo sí existía la separación de familias de forma brutal. Allí no importaba que si tu mamá, tu esposo, tu hermano, si tenías una persona enferma en la familia, se tenía que regresar por barco. Se tenía que regresar, pues, si tuvieras tricoma. Platícanos acerca de esta enfermedad. ¿Qué era la tricoma? De la enfermedad. ¿Qué es lo que hacía? Sé que era una enfermedad de muerte. Muchas personas que venían ya tenían un tipo cáncer, como ahorita, a lo mejor. No necesariamente, era infeccioso. Ok, una pero infección. Si era avanzado, ya no había forma de contenerlo y era contagioso y podía matar a más personas. Entonces el gobierno dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener que retenerlos aquí y cuando veamos que están bien y que hayan pagado su cuota, ya los dejamos que se vayan a otros estados. En el caso de mis ancestros, se movieron a California y las personas se fueron a diversos lugares donde empezaron a poner sus comunidades. Es por eso que tenemos, bueno, europeos en todas partes. Por eso ya irlandeses, alemanes, franceses. Sí, entonces hubo un tiempo por ahí en 1817, 1816. Ok, ya después donde, sí, bueno, fue gradual, hubo muchos cambios graduales, donde vinieron muchos asiáticos y también italianos. No sé si te acuerdas que se fundó la comunidad o la pequeña Italia en Nueva York. Sí, Nueva York tiene sus comunidades italianas súper grandes porque también son de inmigración. Son de inmigración y se hablamos quedaron. de inmigración que llegaron de todas partes del mundo. Buscamos lo mismo que buscamos ahora, Diana. Buscamos tranquilidad, buscamos un estatus, buscamos bienestar, mejorar. buscamos finanzas, buscamos la estabilidad familiar, buscamos tener la pareja, la familia, los hijos, correcto, seguro médico, todos los beneficios que te ofrece estar en un país donde eres más seguro, donde tu vida es segura en general, para ti y para los tuyos. Seguridad, entonces, correcto. Estamos hablando ¿Qué es lo que andamos buscando? Seguridad. Y se persigue desde 1500 años, desde los 1500. Esto se persigue desde todo este tiempo. Nosotros no hemos sido los únicos ahora que ha sido devastada la sociedad o la comunidad latina. En su tiempo fue la comunidad europea también. En ese tiempo. En 1500, 1600, 1700. En 1920 las cosas cambian bastante. ¿Qué pasó en 1900? 1920. De hecho, disculpa que te interrumpa un poquito. Claro. Eso me encanta. De hecho, por eso estaba muy interesada en que vinieras, Brenda. Sí. Porque es tan bonito saber de dónde venimos, de dónde vienes, de dónde vengo. Qué padre que ahorita te tenemos aquí con nosotros para que nos des un poquito más de educación, para incluso que nos cree un poquito más de curiosidad, de saber de dónde venimos. Exacto. Eso es bonito. Platícanos, que siga la plática. Yo, por supuesto, antes de ser intérprete, yo ya tenía el interés de saber, a ver, en qué momento llega la familia, muy personalmente, en qué momento llega la familia de mi papá, de dónde, cómo se instalan, cómo fue. Entonces yo en ese viaje a Nueva York, Ellis Island tiene un museo muy grande con línea de tiempos de todo lo que sucedió y tienen un área con muchas computadoras donde tú puedes entrar al sistema, no te permiten hacer impresiones, pero tú puedes buscar el nombre de tus antepasados, en qué barco llegaron, cómo se llamaba el barco, el día, de dónde venía. El barco. Sí. Toda esa información está en el sistema, en la base de datos del sistema de Ellis Island.
Qué bien. Sí, tenemos que ir. Tenemos algo, que ir a hacerlo. Claro, aparte que el viaje es ¿Encontraste tu familia? Yo sí encontré 2 familiares de mi papá. Ajá. Miré que se establecieron en California, miré los años, uno de ellos se casó con una persona de España. Y te voy a decir una cosa muy interesante. No porque sean europeos significa que no fueron perseguidos. En el caso de mi familia fue perseguida por ser europeos, porque ellos vinieron como asilo. Todas estas personas que llegaron a Ellis Island venían con asilos, eran casos de asilos, venían enfermos, obviamente con traumas, una situación económica claro, devastable, claro, deplorable, con necesidades, sin ropa, sin zapatos, comían lo que podían. Fue el como viaje, te digo, imagínate en el barco. Yeah. ¿Pagaban, Brenda, en ese tiempo? 25 centavos es lo que te costaba a ti para poder ingresar a la isla y que pudieras ser ingresado por 41 días en cuarentena. 25 centavos costaba el barco, todo el viaje y que la cuarentena. Pero algo muy, muy interesante es que esto es inmigración. Okay. Estamos hablando de la migración de europeos a América. Cómo empezó, lo que pagaron, cómo llegaron. Llegaban en barco, específicamente en Ellis Island, y ellos tenían que pagar sus 25 centavos de dólar para ser recibidos. Después de hacerte pruebas, si detectaban que eras una persona con problemas de salud, enfermedades, los problemas mentales se trataban allí. Hay un edificio grandísimo donde eran hospitales también, edificios para comer, para estancia. Tienes que ir. Voy a ir. La gente tiene que ir, claro por que favor. Sí. Claro que sí, hagan su viaje a Nueva York. Vamos a ir a un viaje especialmente para eso. Y entonces, una nota muy curiosa es que te regresaban. Entonces, es cuando decidió cambiarse el nombre de Ellis Island por la Isla de las Lágrimas, o Ellis o The Tear Island. La isla de sí, por todas pues las está parecido un poquito a como están pasando ahorita, también muchas cosas, los separando familias. Los hermanos venezolanos que hoy en día se cancelaron todos sus asilos, han tenido que ser regresados a sus países. Señor Dios, sí. La verdad es que inmigración está siendo muy fuerte hoy. Sí. Con el latino. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Con el latino, crees que con el latino o también en general? O a lo que tú has mirado en mi tu experiencia. Yo, por ejemplo, yo asisto a entrevistas de inmigración como intérprete con personas que hablan español. Y esas entrevistas te voy a decir que pueden sucederse por ahí de 40 minutos de espera para que te reciba el oficial. Una vez que ingresas y la entrevista inicia, puede tomar entre 1 hora 20, probablemente se puede extender hasta 3 horas si hay un caso en el que se tenga que separar el peticionario y el beneficiario, dependiendo de cada caso, pero son entrevistas extendidas. Pero europeos, yo los veo que probablemente 20 minutos, y voilà. Y ya. 99% ¿Qué pasa? Que sí se los dan la diferencia es los países tercermundistas. Los países, las violencias que se acarrean, los problemas de carteles, de drogas, sociales, los problemas sociales tienen mucha relación con el tipo de preguntas. Nosotros dentro de las entrevistas tenemos que trabajar alrededor de 80 preguntas que son relacionadas con índice de criminalidad, y estas son llamadas preguntas de admisibilidad o elegibilidad, donde son preguntas muy fuertes que algunas veces impactan a la persona que tiene que responder. Pero lo que te quería comentar es que en el tiempo en el que estábamos en Ellis Island, allí no tenías que llevar acta de nacimiento, no tenías que llevar una visa, no tenías que llevar un pasaporte, no tenías que llevar ningún documento, pero 25 centavos y tu palabra. ¿Cómo te llamas y cuándo naciste? ¿Y en qué año era eso? Eso fue alrededor de 1700, cuando ya se decretó que hubiera orden para saber cómo se iban a manejar las cosas, para saber quién entraba y a quién se regresaba, quién moría o qué sucedía. Okay. A quién era enviado a diferentes estados después de sus cuarentenas. Entonces, la migración cambió muchísimo. Hoy en día... Sí, de los 1700 ahorita al 2026. No, la forma que se maneja hoy es virtual. Sí, ahí las entrevistas son en persona, pero puedes enviar toda tu documentación de forma digital, puedes hacer tus pagos de forma digital y hay un proceso. Hoy te voy a decir que inmigración es muchísimo más lento que lo que era en los tiempos de Ellis Island, que en ese tiempo para que tú ingresaras nada más decías cuándo naciste y cómo te llamas y ya eras admitido en los Estados Unidos, en Nueva York. Después de tu cuarentena ya se determinaba si te quedabas ahí. Elegible, al pasar la cuarentena pues eras elegible.
Ya sabes. Al quedarte eras elegible y ya tú determinabas a qué estado te querías ir y te movías en tren. Es la forma en la que se movían en ese tiempo. Hoy en día la gente regularmente pasa por un proceso mucho más largo. Mucho más que largo. Debería ser rápido, pero es un proceso mucho más largo, muchísimas más preguntas, muchas verificaciones, verificaciones de familiares, de direcciones, dónde has vivido los últimos años, dónde estudiaste. Es una cantidad de cosas que hoy en día requiere el servicio de inmigración que la inmigración anterior no lo requería. Antes eran 2 preguntas, eso era y todo. de 2 preguntas ahorita se van a 80. Bueno, esa es la base. ¿Cuánto yo tiempo? he contestado hasta 167 ¿Hasta 167 preguntas? Sí. Para ver para ser si eres elegible. Si eres elegible para poderte ser ciudadano. No nada más ciudadano, para que tengas una estancia legal en el país. La ciudadanía es otra historia. A ver, platícanos la diferencia, Brenda. Oh my God, esto está tan interesante. La diferencia para ser ciudadano, para ser residente, para tener permiso de trabajo. ¿Cómo es? Para ser pedido. Para ser pedido. Platiquemos de esa que a varias personas Vamos a empezar con les gustaría. Facilita. Vamos a decir, personas que vamos a decir emigran de un país latino. Puede ser México, Venezuela, Costa Rica, Chile, cualquiera de estos países, Centroamérica o el Caribe, que vienen aquí y por azares del destino llegan y tienen un hijo. El hijo al momento de nacer en este país es ciudadano de los Estados Unidos con sus derechos. Llega un momento en el que el padre, como no tiene un estatus, o puede ser deportado, o puede ser retirado, removido, o se le puede ofrecer que se vaya por su propia voluntad. Entonces, muchos de estos padres se manejan los 21 años que dura la edad para que el hijo sea adulto y que ejerza sus derechos de hijo y que haga la petición al gobierno por el padre o los padres. Esa sigue estando vigente. Claro, todas están vigentes. 21 años, el jovencito puede pedir a sus padres. Así es. Sí, se realiza una petición y entonces se pueden pedir los padres juntos o se pueden pedir los padres separados. Eso ya depende de las cuestiones o las finanzas que la familia maneje. Y claro que hay una lista de cosas que tienes que tener en cuenta antes de hacer esta petición. Es que tienes que tener taxes pagados, tienes que tener una dirección donde hayas estado por al menos el último año, tienes que tener licencia de conducir vigente, tienes que tener pasaportes de tu país, donde sea que tú eres. Pasaporte y licencia, obvio, de tu país también. Una persona que está tratando de arreglar, que entró indocumentada en este país, pero su hijo ya tiene 21 años, ¿qué requisitos tiene que tener el papá? Si está indocumentado, pero tiene aquí trabajando, no tiene... ¿Taxes? ¿Cuántos años? Todos los que tengas. Todos los años que tengas elaborados de taxes. Es muy importante que tengas taxes. Que tengan taxes. Al gobierno americano le interesa que las personas seamos personas honorables. ¿Qué te hace honorable? Ser una persona responsable de tus gastos. Tú vives en este país, tú tienes que pagar tus taxes. Hablamos de que esto es algo que se hace cada año, tienes que pagar tus taxes. Vamos a decir conductas criminales. Trata de ser una persona responsable, demuestra que no tienes un índice o un background de criminalidad, porque eso se persigue. Es muy difícil que alguien logre un estatus positivo en el país cuando has estado preso por hacer cosas que no debes. Que no debemos. Entonces, cuando llegamos aquí, tenemos hijos y pensamos que en el futuro vamos a lograr hacer algo legal con nuestros estatus, hay que no andar de borrachito, hay que no andar pasando los saltos. Tomar es lo peor. Eviten los tickets, por favor. Digo, ¿sabes qué? Si tienen tickets de tráfico, páguenlos. Paga los tickets. Porque el oficial te dice, paguemos. Ay, espérate, ¿tuviste un ticket en California? No, yo no lo tuve, no era yo. Y sale, oye, ¿verdad? No importa el año que haya sido, te sale todo. No importa, ni el estado ni el año. Recuerda que las oficinas de migración están tomadas de las manos hermanas de Social Security y del IRS. ¿Qué información, ¿qué información le puede faltar a inmigración? Sí. ¿Podrías repetir eso, por favor? Sí, no se les olvide, por favor, cuando tengan ustedes sus entrevistas y vayan a sus entrevistas, tengan muy, muy en cuenta cuando les pregunten, hablen con la verdad, porque inmigración tiene esta hermandad con los Seguro Social y el IRS.
Los taxes, hay que estar pagando los taxes y hay que estar pendiente de todas las cuestiones legales que puedan afectarte positiva o negativamente. El oficial siempre te va a preguntar, ¿pagaste tus taxes? ¿Cuántos años traes? Y más vale que digas la verdad. Porque exacto, si no va a salir. Eso es muy importante. Va a salir, ¿verdad? ¿Verdad, Angelito? Angelito dice, por favor, di la verdad. Porque va a salir todo. Todo sale. Sí. A veces me da un poco de conflicto cuando yo hablo con mi cliente y lo preparo y le digo, aquí están todas las preguntas que te van a hacer, memorízalas. Y yo te voy a ayudar, yo te voy a preparar, tengas abogado o no tengas abogado, parte de mi servicio como intérprete es asegurarme que el cliente sea honesto conmigo y me diga la verdad de todas las cosas que están sucediendo desde su estancia en este país. Ese es lo que me gustaría también tratar. Tú como intérprete, ¿cuál es tu rol como intérprete? Digamos que te contrata una persona que empieza, no tiene idea qué tiene que hacer. Y digamos, en este caso, de petición. Te contratan para que tengas la petición de una pareja. ¿Cómo es que empieza el proceso? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Y cómo es? Bueno, yo empiezo primero preguntando qué tipo de caso es y si tienen abogado. Okay. Cuando hay un abogado presente en ese caso, yo no necesito hacer mucho trabajo porque hay abogados muy responsables que ellos dicen, yo preparo a mi cliente, yo le voy a pasar las preguntas a mi cliente, yo le voy a decir a mi cliente qué y cómo responder a las preguntas del oficial. Entonces, el abogado no se le permite interpretar. En la pareja no se le permite interpretar. Al hijo o padre que pide no se le permite interpretar. Ningún familiar puede interpretar. A ninguna persona que es paralegal puede interpretar. Únicamente un intérprete que sea calificado para las oficinas de USCIS. Tenemos que tener un conocimiento nosotros de la legalidad de lo que va a suceder en esa entrevista. Tenemos que conocer las formas y cómo manejar las formas. Tenemos que saber cómo manejar las preguntas. Por ejemplo, el oficial hace una pregunta precisa y yo tengo que interpretar y traducir esa pregunta de la forma precisa al español, porque lo que mi cliente responda puede crear o no una inconsistencia que pueda o no dañar su caso. Entonces, es muy delicado. Es muy importante. Un intérprete es cada palabra importante. Cuenta. Entonces, yo antes de ingresar, yo hablo con mi cliente, tengo 40 minutos de espera en las oficinas ahí y tengo 30 minutos afuera. A mí me gusta ver a mis clientes con anterioridad, les doy una llamada por teléfono, ¿estás listo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como intérpretes? Somos eficaces. Primero que nada, tienes que tener un inglés y un español muy fluido. Claro. Tienes que manejar palabras técnicas para comprender los tecnicismos de migración y los tipos de preguntas. Aquí no nos interesa mucho que el cliente tenga algún tipo de carrera o un bachelor o cómo se comunique. Solo queremos que responda con transparencia y nosotros poder responderle al oficial con la misma transparencia. Y claridad. Sí. Entonces, las preguntas, la mayoría de las preguntas de elegibilidad son sí o no. Lo que sucede con esas preguntas es que pueden causar un gran impacto porque hay personas muy sensibles, hay personas muy tensas, hay personas muy nerviosas y de por sí el saber que de tu vida depende esa entrevista. Esa entrevista, literal, es la entrevista tu vida más depende importante. ¿Dónde me ven? ¿Dónde me miran? Porque ¿Dónde? Aquí mero ahí es la entrevista más importante de tu vida. Por favor, no hay que mentir. Hay que estar preparados para estar siempre puntual. Honorabilidad en USCIS es siempre hablar con honestidad, vestir con honorabilidad y estar puntual. Esos son los 3 puntos más importantes que yo como intérprete y mi empresa de Alamo Interpreters le recomiendo a mis clientes. Prepárate para estar puntual. Hay preparaciones previas como en inmigración no puedes entrar con tu bolsa, con cuchillitos, con corta uñas, navajitas. Tú sabes, en Texas nos gusta mucho traer navajitas, cuchillitos. Bueno, nada de eso es permitido. Entonces, nosotros tenemos que decirle al cliente, llévate tu bolsa limpia, vístete adecuadamente. No pantalones de mezclilla con orificios, no tenisitos sucios, no camisetas sin cuello. Si tu estilo es vestir con camiseta, llévate un Ralph Lauren, algo nice, algo casual, formal, es lo que yo siempre sugiero porque
Es una entrevista muy importante. Es la entrevista más importante de tu vida. Y como te ven, te tratan. O sea, vivimos en una sociedad tan importante el cómo te vistas. O sea, aparte de tú ser intérprete, les estás ayudando, apoyándolos a cómo deben de vestirse. Así es. Ese es un punto muy importante de lo que es la entrevista en sí. El otro es, pues, la honorabilidad. Presentas todos tus documentos porque ya se te dijo que los debes de llevar. Yo cuando mi cliente me contrata, yo le envío un correo con una lista extensa y larga de lo que todo lo que va a llevar. Que yo observo que los oficiales te preguntan, documentos. Hay oficiales que dicen, ¿tienes el acta de nacimiento? Y el padre o la esposa dice, yo ya la mandé en el sistema, está en mi cuenta de USCIS. Y el oficial dice, pues es que, ¿sabes qué? Está muy borroso y no lo puedo ver, dámela impresa, por favor. Dámela ahorita. Entonces, y si no viene preparada, exacto, si no la trae. Exacto, entonces eso puede crear una inconsistencia y puede que tu caso quede en observación. ¿Qué significa observación? Un tiempo extendido. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Puede ser 1 mes, 2, 6, 8 meses. Por no llevar una vez más, por no tener a Brenda con ustedes. Exacto. Tu papeleo puede durar de 1 mes a 8 meses que se va a retrasar. Así es. Entonces, es tan importante tener a un intérprete y más con la experiencia que has vivido, que has visto qué tipo de cosas pasan y que puedes apoyar, ayudar bastante a la comunidad. Sí, así es. Yo aprendí de las entrevistas, definitivamente. A mí no me enseñó un abogado, yo aprendí de las entrevistas. Trabajé primero con una empresa de California, de la que yo aprendí muchísimo. Y después, ¿qué hacías ahí? Lo mismo, era intérprete para una empresa de California, pero trabajando en Texas. Entonces, ellos trabajan casos en diferentes partes de Estados Unidos. Y a mí me tocó trabajar con ellos en San Antonio. Entonces, después yo me aparté porque empecé a conocer abogados que me decían, ¿sabes qué? Te necesito, me gustó. Abogados que eran el abogado de mis clientes para los que yo interpretaba y me decían, es que me encanta cómo trabajas, me encanta cómo vistes, eres muy profesional, eres muy puntual, dame tu número, dame tu tarjeta, y después me están trayendo más clientes. Entonces yo me tuve que empezar a trabajar sola y formé un equipo con otras 4 chicas. Fíjate, entonces aparte de ser, me encanta esto, Brenda, que aparte que me encanta, el tema que traías, fenomenal, de inmigración y de intérprete. Segundo, empresaria, que es lo que es mi mero mole, que me encanta entrevistar a empresarios. O sea, ¿cómo de ser interpretar, de ayudar a la gente, también empezaste con tu negocio? De hecho, este es tu negocio. Así es, este es mi negocio. Lo que pasa es que yo pienso que empezó como solidaridad. Cuando tú estás en las oficinas de migración, yo, por ejemplo, llego, me presento con mi anticipación de 30 minutos con mi cliente, paso toda la preparación, pasamos la revisión de los guardias, yo me comunico con el primer oficial y yo le explico a mi cliente lo que hay que hacer, su toma de fotos. Yo siempre les digo, no te pongas blusas blancas porque su fondo de inmigración es blanco, no te quieres perder. Siempre les digo qué vestir, la verdad. Exacto, qué color, cómo. Y me llaman y me dicen, Brenda, mira, te voy a mandar una foto, ¿qué te parece si me pongo esta ropa? Eres tan partícipe de todo. Qué bonito, eres partícipe de todo. De todo. Entonces, yo, una vez que ya pasamos la parte de revisión, les toman su foto, huellas digitales, huellas digitales. Y pasamos y nos sentamos a esperar y yo mantengo la comunicación, el contacto, hablamos, te ayudo, no estés tenso, va a salir bien. Estás bien relajadito. Habla la verdad. Yo para esto ya envié un correo con todos los documentos que yo sugiero. Independientemente que tu abogado te haga una sugerencia o no, el abogado, como no le permiten interpretar, muchas veces no asiste a las citas con sus clientes. Esa es otra pregunta. Cuando va a la cita, ¿los abogados a veces van o no? ¿O cómo? Mira, todo depende del caso. Hay algunos clientes que ellos pagan un servicio completo, en el que indica que el abogado también va a estar presente en sus citas. Hay algunos otros que les dicen probablemente $1,200 más y te acompaño en tu cita. Y muchos clientes no saben que no necesitan al abogado. Si tienes un índice de criminalidad en el pasado, pongan atención a esto. Si cometiste alguna felonía en el país, entonces yo sí te recomiendo que te lleves un abogado
que esté ahí para defenderte con los artículos de inmigración que vas a necesitar. Felonía es muy importante que si lleves a tu abogado. Si tienes algún problema de taxes, yo les recomiendo muchísimo que si tienen un plan de pagos con el IRS, llévense su plan de pagos. Aunque no esté terminado, aunque solamente hayan dado 2 pagos, llévense su plan de pagos y llévense también que sus salga que has estados pagado de algo. Cuenta. Sí, no, claro. Como te decía antes, inmigración está tomada de la mano del IRS. Los taxes es algo que siempre te van a pedir. Siempre te van a pedir. Siempre. Paguemos nuestras taxas. Sí, tan importante. Y si tienes problemas para pagar, haz un plan de pagos. Esa es otra cosa, ¿verdad? Que mucha gente también no teníamos el conocimiento de que puedes hacer pagos. Puedes hacer. O sea, claro, qué bonita. Por eso me encantaba también esta plática, mujer, porque podemos hablar. Hay muchísimos puntos. Hay muchísimos puntos, bastantes. Y que el miedo, los latinos, me fascina que a veces somos muy trabajadores, Brenda. Venimos a este país para mejorar, claro, pero a la vez también me fijo, como latinos, y soy latina, lógico, tenemos mucho miedo para ciertas cosas. Entonces, por eso me encanta esta plataforma, que con miedo, a veces me dicen, Diana, ¿cómo puedes hacer tú una y mil cosas? Digo, pero las hago con miedo, pero las hago. Y es lo que quiero, porque tengo el conocimiento. Entonces, gente como tú, que nos puede proporcionar esta información para que nosotros digamos, no, pues entonces, ¿qué necesito? Para seguir mejorando, que a final de cuentas eso es lo que queremos. Algo que voy a añadir que es muy importante es que muchas personas no se nos dice que necesitamos un intérprete para las citas de migración. Hay que leer las formas. Cuando te llega tu cita, es muy importante que leas la forma. Si tú tienes una cuestión con la barrera del idioma, siempre vas a tener que llevar un intérprete y no puede ser tu familia y no puede ser tu abogado y no puede ser tu paralegal por la cuestión de intereses. Inmigración no permite que nadie que sea tu familiar pueda interpretar. Tiene que ser un intérprete calificado. Calificado. Que conozca de cuestiones de legalidad, la terminología de las entrevistas. Hay mucho tecnicismo, muchas palabras que quizá tu vecino no las va a poder manejar, no va a tener el conocimiento adecuado para poder salvar y desarrollar la entrevista con facilidad. Hay oficiales que se pueden estresar y ¿sabes qué? No estás interpretando bien, no estás hablando las palabras que yo te estoy diciendo y vamos a cancelar esta entrevista y la vamos a poner, o no en observación, sino la vamos a mandar a otra fecha. Y pueden pasar meses donde tú ya perdiste tu día de trabajo, no sabemos si vienes de Corpus, no sabemos si vienes de Laredo, de Houston, de cualquier lugar donde vengas te implica un gasto, tiempo, si tienes que dejar niños en casa o pagar quien los cuide. Puede ser un gran sacrificio para muchas personas, así que es importante leer las formas de tu cita donde te dice si no tienes un nivel avanzado del inglés, trae un intérprete que no sea familiar, que no sea tu abogado. Que sea un intérprete calificado, así como es. Brenda. Como Brenda. Sí, por eso la tenemos aquí. Y que realmente, una cosa, les quisiera platicar también de eso, en lo que he conocido a Brenda. Es verdad lo que dice, segundeo lo que dices cuando hablas acerca de que eres una mujer muy preparada, te organizas bastante, planeas, me fascina. Cuando he estado hablando ahorita contigo, en lo que hemos estado incluso platicando para esta entrevista, dije, me encanta esta mujer. Porque eres lo que hablas y eres una mujer de acción y ayudas bastante y eres muy proactiva. Entonces, de verdad, si necesitan, por favor, de hecho, si el inglés no es nuestra primera lengua o está un poquito difícil, que agarren a un intérprete, definitivamente Brenda es la mujer para ustedes, que les va a aportar y les va a ayudar bastante. Claro que sí. Siempre tenemos la preparación previa, te acompañamos durante toda tu entrevista, durante todas las 4 horas que dure, si es 4 horas, si es 2, y a veces un oficial ¿Cuánto es lo más que ha durado? ¿Y cuánto es lo menos que ha durado y lo más que ha durado en tu experiencia? Lo menos que me ha durado una entrevista, lo que es la entrevista en sí, es 40 minutos. Okay. Es lo menos tiempo. El más, 3 horas y 50 minutos, con 167 preguntas. Platícanos de esa. Eso fue platícanos de ese caso. Me encantan historias. A ver, platícanos de esa historia. ¿Qué sucedió con ese caso? En ese caso el oficial eligió hacer una separación. Era un matrimonio, la señora era de Costa Rica y el señor era de Estados Unidos, aquí de Texas. Él era de aquí, él era un tejano.
Entonces, bueno, él fue casado anteriormente, él tenía un matrimonio previo, entonces se divorcia, tiene sus hijas y conoce a esta persona en Pensilvania y se enamora y se casa. Se enamora. ¿Cómo sucede en la vida? ¿Cómo sucede? A ver, vamos a poner el angelito, no, el cupido. ¿Y qué quieres? Vamos a hablar institucionalmente. En este país se promueve que la familia esté junta. Claro. Entonces, no importa de dónde conociste el amor de tu vida, estás con alguien que estás enamorado y quieres tener a tu lado. Entonces, ahí empieza todo el servicio de inmigración. Para él poder traer a su esposa de Costa Rica, la trae aquí con un permiso. Creo que era un K1, y aquí se casan. Ellos se casan dentro de los 90 días, entonces se le empieza el proceso. Lo que sucede aquí es que hay una diferencia de edades muy marcada. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Me parece que eran por ahí como 30 años de diferencia. ¿Él era más grande o al revés? Ajá, él, okay, el señor. El hombre. Normalmente es el hombre. Entonces, la oficial hace preguntas. Obviamente que el oficial puede hacer todo tipo de preguntas. Si tienes un abogado ahí presente que observa que hay preguntas que están fuera de lugar, el abogado hace uso de sus artículos y te dice, esa pregunta no tiene relación con esto. Y el oficial va a tener que redireccionar la entrevista con otro tipo de preguntas. En mi caso, yo no. Únicamente yo soy la voz de mi cliente. Únicamente. Hay algunos clientes que tienen el esposo que, aunque es ciudadano de los Estados Unidos, no habla inglés. Me toca interpretar a los dos. Ándale, y no cobro extra, ¿eh? Y no cobra extra, aparte. No cobro extra. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Y miren la belleza que van a tener. Yo que la tengo aquí en ladito, digo, qué guapa mujer. Muchas gracias. Sigue platicando, Brenda. Sigue platicando, Brenda. Pues esta entrevista, cuando llega al punto de las preguntas de elegibilidad, puedo decir al aire esas preguntas porque hay algunas que hablan de secuestro. Sí, claro, adelante. O sea, una de las preguntas habla de si viniste a este país para tratar de hacer espionaje, si alguna vez has secuestrado o desvivido a alguien, si planeas secuestrar a alguien, si planeas usar armas, si has tenido algún tipo de entrenamiento militar con armas o si lo estás haciendo y si lo hiciste, piensas dañar la propiedad privada de alguien. Si has estado preso, ¿por qué razón? ¿Cuándo? ¿Dónde? O tú tienes que decir la verdad de todo. Entonces, obviamente... Va a salir, tarde que temprano va a salir. Cuando yo hablé ya con mi cliente, yo sé que mi cliente no tiene un estatus que hay que perseguir, mi cliente no es un criminal, ni lo fue. Entonces yo me siento aliviada porque cuando no hay criminalidad es un caso limpio. Yo lo llamo un caso limpio. Pero cuando el cliente no es honesto conmigo y se presenta a la entrevista y dice, no, yo nunca he tenido una felonía. Y el oficial dice, perdona, empieza aquí en la computadora. Y yo digo, ¿qué? ¿Qué pasó? Y entonces el cliente dice, no, es que pensé que ya no iba a salir. No, todo sale. Todo sale. El oficial de inmigración tiene la capacidad de hacer pull out everything. Ellos pueden ver absolutamente todo. Te fuiste de fiesta con tus amigas un viernes en la noche, terminaste presa. Ahí está. No importa si eres ¿Cuánto alcohol tenías, no? En el sistema, qué tan intoxicada estabas. Pasaste un alto, si tus ventanas estaban oscuras. Pues todas esas cosas. Pues imagínense qué tan... es muy complejo. Es muy complejo. Y muy entretenido. Todo lo que checan. O sea, hasta si traen los vidrios blindados. Imagínate, en este caso de este matrimonio. Y luego ¿qué sucedió cuando después las 167 preguntas? 167 preguntas. La oficial hace las preguntas y el señor está así como... Se empezó a poner nerviosito. ¿Por qué preguntas tanto? Y yo dije... No, al oficial no le puedes hablar, nunca le hablas a un oficial de una forma que sienta el oficial que estás faltando en el respeto. Jamás. Al oficial se le da las gracias por darte la entrevista, al oficial se le da las gracias por ser amable, al oficial se le da las gracias por darnos... la mayoría de los oficiales de migración son personas que han estado en la vida militar. Así que de antemano nosotros agradecemos las personas que ya brindaron el servicio a la patria. Entonces, con mayor razón, te conduces con el mayor respeto posible en este tipo de entrevistas. Qué bueno saber eso también. A ver, que debemos respetar. Lo que hicimos, hay que respetar a todos los seres humanos, pero es como la policía, mujer. Cuando si te para alguien, lo primero que yo hago es, yes, sir. Y no, ¿qué pasa? Todo tranquilo, pero no. Oye, no. ¿Qué te van a decir ellos? Es lo que a veces, relajadito.
So, en este caso, cooperando. es igual. Cooperando. Entonces, una sonrisita. Sí. Enseña diente. Y luego. Bueno, Y cuando preguntó eso el señor, ¿qué pasó? Bueno, entonces yo hago una pequeña pausa y le dije al señor, ¿quieres que interprete lo que estás diciendo al oficial? A mí no me parece muy buena idea. Y el oficial me dijo, por favor no interpretes cuando él no está hablando. Y le dije, le estoy haciendo una pregunta para saber cómo mantener la entrevista, si quiere expresar algo contigo para yo decirte lo que la persona está sintiendo o está pensando, o si tiene una duda y la quiere aclarar contigo. Porque él es el oficial y yo no le puedo aclarar nada a mi cliente, pero si le pregunto al cliente, ¿hay alguna duda que tengas que quieras expresarle al oficial? Entonces el oficial me dice, ok, está bien. Me tengo que encargar rápidamente de hablarlo en inglés y en español para que el oficial sepa qué es lo que estoy hablando. Y te voy a decir algo, hay oficiales que hablan 4 idiomas. 4 idiomas, pero eso no quiere decir que ellos van a hablar en... todo ellos son en inglés, ¿correcto? Las reformas migratorias han cambiado mucho y ellos ahora ya no tienen que necesariamente hablar español contigo. Ahora es tu obligación llegar a tu entrevista con tu intérprete. Es obligación. Para que sepamos, porque es nuestra obligación. Así es. Si no hablamos el idioma inglés, llegar con nuestro intérprete. Eso es algo que tiene que ser porque él, aunque hable español, no lo va a hablar. Exacto. No tiene por qué. ¿Hay algún otro oficial puertorriqueño que son muy amenos, que son muy conversadores? A mí me gusta mucho hablar de viajes, me gusta mucho hablar, no sé mucho de deportes, pero hablo de deportes, hablo de clima, de si son niñas. Sí, aquí la vamos a poner en conductora, ¿se parece? De deportes el sábado. Entonces me dijo el señor, yo te voy a hacer una lista. Entonces cuando son oficiales niñas, hablamos de perfumes, bolsas, moda, recetas de cocina. Y la entrevista se suspende un ratito mientras nosotras estamos interactuando. ¿Por qué? ¿Yo sabes por qué hago eso? Trato de generar que la tensión alivie. Mi cliente ya viene enfermo, no durmió por 2 noches, ya tuvo un problema estomacal por el nervio, dolores de cabeza. Claro. Yo te juro que yo a veces llego con Pepto y Tylenol. Por las dudas. Te digo, porque se me han puesto, se te han puesto malito. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho, es muy curioso, pero a mí me... También la bolsita de vomitar, no. No, a mí me encanta... Ya no, ¿cómo? Pañal. También te falta el pañal. Me encanta conversar mucho con el oficial porque aparte... pues guapa, bien vestida y te expresas bien, obviamente, y hablas de cosas cool, como fíjate que fui al Cairo, fui a Europa, oye, ¿cómo fue Europa? Tienes que ir. Entonces, sí, eso ayuda muchísimo. Imagínate, ya lo relajaste al oficial, ya lo relajaste. Tiene seis personas que atender todo el día, haciendo las mismas 80 preguntas una y otra vez todo el día. Y las personas ahí sentadas, unas que... dicen la verdad, otras que dicen la mentira, y el oficial está lidiando con todo eso. Entonces yo trato de llegar y de poner como un poco de, no alegría ni falta de respeto, pero un poco de un dinamismo diferente. Una dinámica diferente donde se sienta la situación. Por ejemplo, cuando tengo un oficial puertorriqueño, háblame de San Juan. A ver, háblame de la isla de San Juan. Entonces, sí, ¿no? Y hasta escribo canciones y les hablo. De los pinchos, dímelos, ¿dónde puedo agarrar los mejores pinchos? Puertorriqueño, el lechón. El lechón. La yuca, el mojo. Entonces, olvídate. La bichuela. Yo salgo de la entrevista, mi cliente aprobado y el oficial encantado. Que vino una chica y le habló de su país, porque yo he estado en Puerto Rico. Sí, si hay alguien dominicano, también he estado ahí, háblame de los indios taínos. Y empezamos a hablar cantidad de cosas. ¿Qué más? Hay un oficial que es ese anglosajón, pero él habla español. Entonces a veces me dice, no te voy a decir que te vayas, quédate y aquí platicamos. Ni siquiera me necesita, pero hablamos, me ha hablado de Argentina, hablamos de cacería. A mí me gusta cazar y pescar. Tengo una conversación que puedo manejar con diferentes personas. Con diferentes personalidades. Y la idea de esto es aminorar la tensión en la entrevista. Ya llega un momento en el que el cliente, después de estar sudoroso y con mareos, ya está los tacos en Laredo, sí. Entonces, es muy padre, por eso me gusta conectar con el cliente antes, durante y dentro de la entrevista. Y si añadido a eso puedes conectar con el oficial. Cuando hay niños, hay un oficial de color que es
es buenísimo, me encanta porque siempre dice, yo no vengo a este escritorio a hacerle la vida difícil a nadie. Y yo le digo, yo lo sé porque tú eres el mejor. Y siempre haces que la gente de aquí se vaya sonriendo. Y le digo, y yo pido a Dios que me toque entrevista contigo. Y él me dice, ¿sí? Sí. Oh. No, pero eso sí es verdad. Y aparte es verdad, es que lindísimo dicen, no más porque sé que quiero que ayudes a mis clientes y que les des que los aceptes, los pases. Te voy a decir una cosa, estas entrevistas, la respuesta positiva y o negativa siempre es a criterio de los oficiales. En verdad, mi trabajo como intérprete aclara y hace como una entrevista smooth, pero eso no quiere decir que él va a decir, como Brenda es muy inteligente o muy linda o muy simpática, voy a probarlos. No depende de mí, pero sí depende de mí que la conexión y la comunicación sea eficaz entre el cliente, y el oficial. Que todo sea claro, que es lo que se persigue, respuestas claras. Nos están diciendo, Brenda, nos pasó el teléfono, gente que nos están mirando ahorita, ¿sí? Y está Emilio Andrade, tu pareja, tu parejo. Saludos a Diana y su invitada Brenda, Gaona, saludemos a Gaona, a Yolanda, saludos mi hermosa, Laura del Billete. Muchos saludos a todos. Esmeralda Orozco, saludos chicas. Brenda, una pregunta. A ver. ¿Crees que en una entrevista de ciudadanía el resultado depende únicamente de cumplir con los requisitos y estar bien preparado, o también puede verse influido por el criterio o el trato del oficial que atiende? No, en un examen de ciudadanía definitivamente lo que tienes que hacer es pasar tu examen. Pasar tu examen. El examen de ciudadanía ha cambiado. Antes eran 100 preguntas. El día de hoy son 128. Se agregaron 28 preguntas más con las nuevas reformas inmigratorias. Así que hay que añadirle, estudiarlo. Yo te diría mínimo 2 o 3 meses que lo estudies diario. Y te recomiendo que tengas un buen manejo del inglés, porque todas las preguntas son en inglés y tus respuestas tienen que ser en inglés. Es hablar inglés, escuchar inglés, escribir inglés. Te piden que leas, que escribas y que te comuniques en inglés. La única forma que haría una excepción sería que tengas de 15 a 20 años en el país o que tengas más de 55 años de edad, y entonces eso ya te exime de que tengas que hacer tú el examen, pero yo como tu intérprete lo puedo hacer por ti. Por supuesto que yo tengo la respuesta de todas las 128 preguntas. Una razón más para llamarme. Para que le hablen a Brenda, por favor. Saludos de Nord, de excelente entrevista saludos. Y charla. De Arturo, que es un hombre que lo queremos mucho. Emilio Andrade, hola, excelente tema. Hola, y muy interesante la información compartida. Diamantina, hola la mujer de piedra. Y Brenda, hola Diamantina. Ay, qué linda. Muchas gracias. Muchas gracias por sus saludos. Espero que se haya contestado la pregunta de la persona de la ciudadanía. Sí, todo lo que tienes que hacer en ciudadanía es pasar tu examen. Es pasar tu examen. Son 6 preguntas, te van a preguntar 10. Y de esas 10 tienes que contestar correctas 6. Ok. 6 es todo lo que tú tienes que contestar. Y a veces al oficial, eso es uno de los exámenes más rápidos y que también todos le pedimos a Dios que lo pasemos. Que también. Con Brenda hay más posibilidades. Sí, la verdad sí, porque mujer, sí hay una serie de exacto. recomendaciones que yo te puedo dar para que pases tu examen de ciudadanía también, para que hagas un cambio de estatus. Entonces eres intérprete para una persona, para una petición, ajá, para alguien que va a hacerse ciudadano o que tenga... También puedo ayudar, ajá. Mira, mis servicios como intérprete es únicamente como intérprete, pero también yo estoy en una comunidad latina en el área de New Braunfels y San Antonio, donde son grupos de mujeres. Entonces, estas mujeres, muchas de ellas tienen dudas, tienen casos, tienen cuestiones de inmigración, cambios de estatus. Por ejemplo, hay una persona que me dice, oye, yo tengo visa de residencia, pero ya se va a vencer y necesito hacer mi ciudadanía o renovación. Entonces, ellos piensan que tienen que pagar un abogado y eso no es así. No necesitas pagar un abogado $2,500, $3,000 para realizar un cambio de estatus de residencia a ciudadanía. Eso todo se puede hacer con tu cuenta de USCIS online. Mandamos toda la serie de requisitos que se piden, haces el pago y entonces ya hay que prepararse para realizar tu entrevista de ciudadanía, que es prepararte para el examen. Y siempre es eso, solamente las 128 preguntas, que es muy importante conocer todas las respuestas y contestar correctamente. Eso es todo. Ya de ahí pasas tu examen probablemente en 20 minutos o 30 o menos, y después ya te dan tu tiempo para la ceremonia.
¿Cuánto cuesta para las personas que están interesadas, quienes andan buscando un intérprete? ¿Cuánto cuestan tus honorarios? Mis honorarios son de $350, incluyendo la preparación y todas las formas. Compañía, también te brindamos la preparación de la puntualidad, te hablamos acerca del buen vestir, te damos también una lista de los documentos que puedes necesitar. En el caso de personas que tengan abogados, en verdad es que a veces el abogado te dice, necesitas 9 documentos. Y yo voy y yo escucho que piden 15. Cuando yo estoy ahí sentada, yo, un momento, y los clientes dicen, es que el abogado no me dijo que necesitaba esto. Entonces yo me siento con mis notas y yo apunto, ok, pidieron tickets de tráfico, pidieron la cuenta de banco mancomunada, pidieron documentos escolares donde el padrastro o la madrastra de esta familia que es blended family están teniendo los hijos de ella o de él y quieren documentos para saber si el papá o la mamá tienen el permiso de ir a recoger al hijo o hijastro. Y esto se llama un matrimonio digno de confianza. Cuando tú vas a este tipo de entrevistas y peticiones por matrimonio, tú tienes que demostrar que tú no te casaste con esa persona por un beneficio económico o por agarrar papeles. Por los papeles, exacto, el beneficio de los papeles. Entonces, por eso se llama entrevista de elegibilidad y o admisibilidad, para que tú demuestres al gobierno americano que estás casado con una persona que realmente quieres. Por amor. Las preguntas son súper crazy, como cuando te dicen... ¿Cuáles preguntas? Unas muy chistosas. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿de qué lado de la cama duerme tu esposa? Y hay esposos que están, ay, no, pues se mueve mucho. Y yo le digo, ¿te acuerdas que te preparé? Te dije que de lado sí va. O el cepillo dental. ¿Qué color es tu cepillo dental? ¿Cuándo fue la última vez que cocinaron juntos? Tuve el caso de un chico de Rumania. Entonces, cuando le preguntan a ese chico de Rumania, se casó con una chica de Colombia. Okay. Guapísima, guapísima. Entonces, ¿quién era el que tenía los papeles? ¿La colombiana o el de Rumania? El Romanian guy, él tenía ya su ciudadanía en Estados Unidos. Entonces, a él le preguntan, ¿cuándo fue la última vez que cocinaron, tuvieron su cena juntos? Y él dijo, pues, la verdad no recuerdo. Como aquí yo no puedo comer, en América yo no puedo comer comida de mi país, la verdad no pongo mucha atención a nuestras comidas. Como el hijo de él era ya adulto, la hija de ella era adulto, ya era como cenas compuestas o cada quien pedía algo. Y entonces el oficial dijo, ¿ustedes no cocinan cenas juntos? Ajá. Y él dijo, verdaderamente no, somos 4 adultos y la verdad no dependemos de cocinar cenas juntos. Yo estaba como, ¿podrías decir que hicieron unos papas con chorizo o algo? Vienen papas con chorizo. Ya, algo. Sí. Papas con chorizo, di algo, aunque sea los huevos, hombre, los huevos con tortilla. Entonces yo usé esa pregunta, yo la usé y tuve que darle como una vuelta a todo el sistema, porque dije yo, espérame, vamos a hablar de alguna receta del origen de mi papá. Y dijo, pues, ¿sabes qué? Empezamos a hablar, en un momento ya se olvidó la entrevista y las preguntas de esposos. Ajá. Y el oficial estaba súper impresionado cuando el señor estaba hablándonos de recetas romanas y checoslovacas. Y entonces yo dije, yo nunca he comido eso. Y dijo, ni lo comerás, porque en América no existen esos ingredientes. Oh. Entonces, para esta conversación que yo le di como la vuelta y recuerdo con mucha alegría que lo pude hacer, fue como un instante de, ok, muévete con esa pregunta a algo más, porque los oficiales si se encasillan, espérate, ¿cómo que no han tenido cenas juntos? Y va a empezar y él no lo va a asustar y va. No, claro, porque eso es una inconsistencia. Ok. Eso es una inconsistencia. Y hay preguntas chistosas como ¿quién le pega a quién en la noche? O ¿quién dio el primer beso? También. Si te preguntan, los oficiales les encanta decir... no, les encanta. También preguntan eso. No, ¿cuándo fue la última vez? No. A la pareja de Costa Rica y de Texas, sí. Ay, a la que les yo no puedo hablar mucho, de eso, pero fue muy chistoso porque cuando llega el momento, todo, no he terminado esa parte, cuando llega el momento en el que el oficial hace sus preguntas de elegibilidad para ver si él dice, ¿alguna vez has sido prostituta? Y ella, ¿pero qué le pasa? Ya le quería dar una. No era Costa Rica, era Cuba, era cubana. Okay.
tú sabes, el cubano habla muy alto, el Sí. cubano Sí. tiene como, yo no sé, sangre caliente o algo, Sí. que hablan muy fuerte, con Sí. mucha ligereza. Entonces ella se ofende inmediatamente y yo dije, yo te hablé de todas esas preguntas y ella dijo, no es lo mismo escucharte a ti hablarme de esas preguntas Que que escuchar a esa persona diciéndome esas cosas. Y dije, no te está diciendo cosas, el oficial no es nuestro amigo, el oficial aquí está para trabajar y para conducir la entrevista y le vamos a dar las gracias y le vamos a responder. Entonces, el oficial hablaba español. Padre, ándale, viste, los rediriges otra vez. Tengo que redirigir. Los tienes que, tranquilitos, vengan, enfocados a lo que vamos, nuestro objetivo. Pero ese fue un caso tremendo. Cuando el oficial dice, bueno, ¿cómo se conocieron? En el lobby de un hotel por ahí. ¿Qué? ¿En el lobby? ¿Qué hacías ahí? De vacaciones. ¿Y tú? Pues iba a quedarme ahí porque estaba trabajando, iba a pasar la noche. ¿Quién le habló a quién? Yo la encontré muy guapa. Se dieron un beso esa noche y yo dije, ¿quieres que interprete eso, oficial? Y ella dijo, sí. Habló también de cuestiones íntimas y yo le pregunto otra vez, ¿quieres que interprete eso también? Y me dijo, cada cosa que yo diga, quiero que la interpretes. Y dije, ok, yo sentí que estaba fuera de lo que la entrevista debe de ser. Pero entonces yo le dije súper rápido a ella, solo haz lo que tengas que hacer y contesta de la forma más correcta posible y respetuosa. Y sé honesta. Entonces, al final salen todas estas cosas. Ajá. Ella me dijo, esta entrevista es muy pesada, no me gustan sus preguntas, no me gusta el oficial y quiero que me saques de aquí. Ay, Dios de mi vida. Entonces yo dije, no, si tú te sales de aquí, tú puedes ser negado, tu caso puede ser negado, todos tus miles de dólares que ya pusiste, tu viaje de tu país aquí, la tranquilidad de tu hija en este país, todo eso. Todo se va. Se va a acabar, se va a cancelar. Entonces, todo. Yo te recomiendo que te tranquilices, yo voy y te busco agua, respiras, te calmas. Les dan breaks. Okay. No hay breaks. Oh. Y lo que sucede, Diana, es que esta fue una entrevista de casi 4 horas. Ella ya estaba exhausta. Estaba ya. Y yo seguía luchando por ser condescendiente y por ser, pues tú tienes que ser, no te puedes ir para un lado ni para el otro, tú tienes que responder cada una de las cosas que el oficial te pregunte. No importa qué, tú tienes que contestar. Porque, ándale, estás traduciendo. Entonces, por eso la importancia de ser honesto con tu oficial, de no generar inconsistencias. Viene un oficial más y le dice al peticionario, que era el esposo, vámonos porque vamos a continuar la entrevista contigo en otro lugar. Y dije, oh my God. Entonces el señor... ¡Qué nervios! No, todo salió bien, pero es importante que sepan que muchas de estas entrevistas puede separarse, porque si tú no estás contestando de forma clara, puede generar dudas. Genera dudas y entonces se llama un supervisor que venga y los separe y entonces yo me voy a quedar con el beneficiario, que es a la persona que yo voy a apoyar, la persona que no se puede comunicar. Si el peticionario no habla inglés, él como ciudadano de los Estados Unidos por allá, él va a tener su derecho de que a él se le asigne a alguien. Porque hay personas que nacen aquí en el país y se van a sus lugares de origen y no hablan el idioma. Y regresan sin hablar el idioma. Se casan con alguien, hacen sus peticiones de inmigración y en el momento de la entrevista no se pueden comunicar. Yo puedo hacer la entrevista por los dos. Esta semana próxima tengo una entrevista triple. Tengo una mamá y tengo sus 2 hijos, un adulto y un adolescente. Yo no cobro extra porque al final vamos a estar en la misma oficina. En la misma oficina, los tres. A mí no me toma más tiempo. Yo voy a probablemente contestar muchas más preguntas, definitivamente, hasta que se te seca la boca de responder y de interpretar, porque todo lo que el oficial lo habla, tú lo tienes que regresar en español. Todo lo que ella dice, lo regresas a él en inglés. Y tienes que ser precisa. Entonces, una cosa que yo ayudo mucho a mis clientes es decirles, maneja tus entrevistas de forma precisa. Cuando tu oficial te pregunte, ¿cuándo fue la última vez que entraste al país? Esa es una pregunta siempre que va a estar siempre. Siempre te la van a preguntar. Ajá. Siempre te la van a hacer. Siempre, por favor, les recomiendo que apunten las fechas. ¿Cuándo fue la última fecha que entraste al país? Si entraste por aeropuerto, si entraste por carro, si entraste caminando. Es muy importante que siempre sepas cuándo fue la última vez y con qué documentos entraste, con visa de trabajo, con pasaporte, con un waiver, con una visa de salud,
con lo que sea que hayas entrado. Un permiso es muy importante que sepas cuándo. Y si está expirado, es importante que sepas cuándo expiró. Si ya tienes un estatus donde ya estás aquí con una situación indocumentada, a mí no me gusta decir ilegal. A mí tampoco. Porque se dice, la palabra correcta es indocumentado, no ilegal. Entonces... me encanta eso también que lo hablas, Brenda, que sí es una diferencia entre ser ilegal o indocumentado. Yo siento que es ofensivo. Correcto. Siento que es ofensivo llamarle a alguien, ¿y tú estás ilegal aquí? No, exacto. no, ¿y tú estás indocumentado o tienes documentos? Entonces hay que ser propio. Yo tenía una conversación muy importante ayer acerca de la comunicación. Esto ya es fuera de ser intérprete, fuera de ser psicóloga en psicología organizacional. La comunicación y hasta dónde te lleva la comunicación en todos los aspectos de la vida, con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo, correcto, con tus amigos, en todas las partes de la vida que te conduzcas, como es importante que no nada más hables lo que tú quieres decir, habla como quieras que se escuche. El impacto que causa cuando tú hablas con una persona, ¿tú qué quieres? ¿La persona te escuche, te ignore y tome el teléfono? ¿O que la persona te dé toda su atención y te esté escuchando? Porque estás nutriendo. Cuando mandas un mensaje con una comunicación directa, con una comunicación con respeto, la persona te escucha. Entonces, eso está, ¿cómo los haces sentir? Está muy perdido. Está muy perdida la comunicación. Y entre más pasa el tiempo y con todo lo que está pasando en la tecnología, y todo después pensamos, ¿por qué los hijos no hacen lo que le pedimos? ¿Te estás comunicando con tus hijos? ¿Te estás realmente comunicando? ¿Por qué mi pareja no me escucha? ¿Te estás comunicando con tu pareja? Ajá, gente, trabajen en comunicarse, por favor. Tienes que regresar porque nos faltó bastante. Con mucho gusto. Si se nos acabó el tiempo. O sea, es increíble. Sí, mujer. Ya tenemos. Pero podemos mandar 4 puntos importantes. Por supuesto. Quiero que antes de podernos despedir, terminemos con los puntos que quieres, que vamos a hablar de ellos y dónde te van a encontrar. Ok, definitivamente mis puntos se nos se me perdieron. Es que está tan buena, pero vamos a hacer parte 2 definitivamente, sí, mujer. Porque traes muchísimo verdad, conocimiento, es mucha información y que nosotros lo necesitamos. Bueno, platícanos. Okay. Puntos Puntos importantes para una persona que está en un proceso de migración es conducirse de forma honorable. De forma honorable implica ser una persona puntual para su entrevista, estar en contacto con sus abogados si los tiene, estar siempre en contacto con su intérprete. Si no tiene uno, búsquelo, por favor, porque lo va a necesitar. Y si no tienes uno, implica tiempo y pérdida de dinero, porque cuando llegas a la inmigración y ellos te dicen, ¿no hablas inglés? No te puedo ver. Entonces, tú ya hiciste tu viaje, tú ya gastaste un hotel, tú ya gastaste en comidas, de donde vengas. Es un costo de tiempo, de un día de trabajo perdido. Así que, por favor, lean sus formas. Otro punto importante es leer las formas. Si no entiendes las formas, pídele a alguien que te lea las formas, que te las traduzca. Usa el ChatGPT, por favor. Bienvenido. Yo soy premium. Sí. Nuestro amiguito, ChatGPT. Sí. Muy importante también, no nada más ser puntual, sino vestir adecuadamente, como dijo el señor Ángel, así como ven, como te ven, te tratan. Exacto, entonces, y condúcete siempre de una forma discreta, condúcete siempre de una forma conservadora, no llegues de forma escandalosa. Yo sugiero siempre, señoras, no muestren piel, porque no vamos a estas oficinas a mostrar qué tan guapas estamos, vamos a mostrarnos personas respetuosas, personas conservadoras, personas profesionales. Y esta es la entrevista, como último punto que quiero que sepan, que es la entrevista que puede ser la entrevista de tu vida. Literalmente. Donde estamos hablando del estatus de tu familia, donde estamos hablando de las finanzas, el seguro de tus hijos, el seguro de tu familia, correcto, la tranquilidad, una casa, un trabajo, un negocio, un beneficio para tu vida, para tus padres, para tus hijos. Así que yo con eso cerraría diciéndoles que por favor no asistan a inmigración sin su intérprete. Y recuerden que nadie los puede interpretar, además de un intérprete no puede ser su familiar, no puede ser su pareja, no puede ser su abogado, no puede ser su paralegal, no puede ser la persona que realiza taxes. Llama a un intérprete calificado. No vaya Llamen solo. a Brenda Brankovich, está aquí con ustedes en Dallas, en San Antonio y en Houston. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. La Mujer de Piedra, Radio Metroplex.
Muchísima información. Muchísimas gracias por la Muchísimas gracias, invitación. Brenda. Vas a regresar. Claro que de sí, verdad. claro que Regresa. sí. Tenemos muchísimo de qué seguir hablando. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y que tengan muy buena tarde. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Saludos y Gracias. besos.